Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 18:1. Proverbios 18:1. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El título para este mensaje: lo que hablas hoy puede construir o destruir tu mañana. Y me ponía a pensar ayer que hay personas que piensan que las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, la Biblia enseña exactamente lo contrario. Las palabras tienen peso, las palabras tienen dirección, tienen consecuencias. Por eso debemos tener cuidado con lo que hablamos. Hay veces nosotros en nuestro mal genio hablamos cosas que nos atamos nosotros mismos. Y hay veces, como el enemigo le gusta tener argumentos sobre nosotros, definitivamente él necesita que nosotros nos salgamos de casillas para que empecemos a automaldecirnos. Por eso Dios creó el universo. ¿Cómo lo creó? Hablando. Jesús calmó la tormenta. ¿Cómo? Hablando. Los profetas cambiaron naciones hablando. Pero también Israel perdió una generación completa hablando negativamente. Amada iglesia, la lengua no tiene huesos, pero puede romper un matrimonio. No tiene músculos, pero puede destruir una iglesia. No tiene espada, pero puede matar un sueño, porque las palabras mal dichas caen mal, desaniman. Las palabras mal dichas traen conflictos, traen dolor. Hay veces nosotros, cuando éramos niños, nuestro papá nos decía una palabra y eso nos quedaba ahí todo el día. Dice: mi papá me dijo esto es increíble lo que él me dijo. O mi mamá, o un hermano, y esas palabras marcaron nuestra vida. Simplemente, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, debemos dejar todas esas cosas para poder continuar. Sí dolieron en su momento, y todavía hay personas que están viviendo el pasado, no dejan el pasado. Como digo coloquialmente, el pasado es pisado. Nosotros debemos avanzar hacia adelante, no dejarnos llevar por diferentes situaciones de nuestra vida anterior. Porque la palabra de Dios dice que aquellos que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Por eso siempre debemos tener cuidado con lo que hablamos. Ayer tuve un tiempo donde me sentía desesperado. Iglesia, como ser humano me sentía triste, me sentía encerrado. Pero llegó el momento donde yo me puse a escribir este mensaje y dije: Señor, háblame. Y salí fortalecido a servir ahí en la iglesia. Porque nosotros tenemos esos episodios de dolor, de confrontación. Señor, pero mira, ahorita estoy más metido contigo. Ahorita estoy haciendo una cosa y otra para ti, Señor. Pero quiero que tú también me ayudes, porque yo quiero ver tu benevolencia, Señor. Y me da este mensaje. Porque es que la lengua de nosotros debemos refrenarla. La lengua de nosotros no tiene manos, pero puede levantar o hundir una persona. Cada palabra es una semilla. Toda semilla que produce una cosecha. Por eso debemos preguntarnos: ¿qué clase de cosecha estoy sembrando en mi boca? Y vemos en esa época, en la cultura hebrea, las palabras representaban autoridad. Cuando un padre bendecía a un hijo,
esa bendición marcaba su destino. Por eso las bendiciones y maldiciones eran consideradas como decretos espirituales. No era solamente hablar por hablar, era establecer una realidad delante de Dios. Por eso Jesús dijo: de toda palabra ociosa darán cuenta. O sea que las palabras que nosotros digamos debemos tener mucho cuidado, porque esas palabras, dice el Señor ahí en Mateo 12:36, dice: de toda palabra ociosa darán cuenta. Dejemos las palabras ociosas. Por eso debemos avanzar. Debemos, inclusive nosotros con nuestra misma boca podemos decretar nuestra muerte. Hay veces cuando tenemos problemas con nuestro cónyuge, decimos: ojalá se muera. Y son palabras ociosas, amada iglesia, que el enemigo las toma en cuenta. Por eso debemos pedirle perdón y vamos para adelante. Por eso, como primer punto de 20, las palabras revelan lo que hay en el corazón. Ahí en Lucas 6:45 dice la palabra: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras son espejos invisibles del corazón. No hablan por accidente, hablan porque primero pensamos. Hay veces que nosotros primero hablamos y después pensamos. Debemos tener mucho cuidado, porque una boca contaminada revela un corazón contaminado. Si su corazón está lleno de amor, ¿usted qué emana? Amor, ¿verdad? Si tenemos odio en nuestro corazón, ¿qué emanamos? Odio. Y hay personas que usted las ve que tienen su vida diaria y andan como amargados, haciendo mala cara. Es porque su corazón está lleno de muchas cosas que tienen que ser libre esa persona. Por eso nosotros debemos de no callar el evangelio y llegar a esas personas. Hay veces Dios nos lleva a lugares donde ni siquiera las personas se paran de la silla para adorar a Dios. Pero al final de la reunión, en el llamado, se pasan adelante, porque Dios les ha hablado, Dios les ha confrontado. Y a pesar de que no digan un amén o un gloria a Dios, Dios les está hablando, porque la palabra de Dios es un martillo que rompe. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es un martillo, entendemos que no hay piedra que resista ese martillo. Por eso, amada iglesia, por eso Jesús nunca dijo: conocerás el corazón viendo el rostro. Dijo: los conocerán escuchando su boca. Por eso hay personas que viven criticando, viven quejándose, viven murmurando, viven maldiciendo, hasta viven juzgando. Porque eso es lo que gobierna su interior, su corazón. Una boca llena de Cristo, ¿qué produce? Produce paz. Una boca llena del mundo produce destrucción. Y yo he visto personas que son maldicientes y en 10 palabras que dicen, 8 son maldiciones. Por eso hay veces nosotros, a pesar de que conocemos de la palabra de Dios, nos volvemos necios. Por eso debemos cambiar nuestra manera de hablar. Ustedes recuerdan a Pedro. Pedro fue expuesto por las palabras que decía. Cuando negó a Jesús, él llegó a un lugar y empezó a hablar como nosotros hablamos. Cuando usted llega a un lugar, usted dice: gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Y la persona dice: usted es cristiano, ¿verdad? Esa es nuestra identidad, porque eso está en nuestro corazón. Pero hay personas que dicen ser cristianos y dicen maldiciones y después dicen: no, es que yo soy cristiano. Dice, las personas inconversas inclusive hasta dicen: pero es que usted parece que no fuera cristiano. ¿Cómo habla? Mire cómo habla. Sí, hay veces somos de mal testimonio de nuestra forma de hablar. Por eso imaginemos una taza llena de café. Mientras nadie la mueva, parece tranquila. Pero cuando alguien la golpea, sale el café. ¿Por qué?
porque eso tenía dentro. Esa taza, ¿qué era? De café. Por eso cuando llegan las pruebas, sale lo que realmente está en nuestro corazón. Amada iglesia, el corazón es como un manantial. La boca es como un río. Si el nacimiento está limpio, el río también. Por eso le voy a hacer unas preguntas para que usted se las conteste usted mismo. ¿Qué sale de mi boca cuando estoy enojado? ¿Qué digo cuando tengo problemas? ¿Qué hablo de mis hijos? ¿Qué declaro sobre mi matrimonio? ¿Qué digo acerca de mi iglesia? Porque eso revela quién realmente gobierna su corazón. Porque es que la lengua solamente anuncia lo que el corazón ya decidió. Y como segundo punto, las palabras tienen el poder de construir o destruir. Tienen el poder. Por eso, ahí en Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Por eso, una palabra puede cambiar una vida. Una sola frase puede marcar para siempre a un niño. Puede sanar, puede destruir, puede levantar, puede hundir. Israel murió en el desierto por sus propias palabras. Decían constantemente: no podemos, vamos a morir, sería mejor regresar a Egipto. Y Dios respondió. Y ahí usted puede leer la historia en Números 14:28. Dice: como habléis, así haré. O sea, es un decreto que uno le entrega a Dios también. Dios permitió que cosecharan lo que continuamente confesaban. Dios por eso hizo lo que hizo, porque ellos declaraban tanta derrota que fueron derrotados. Amada iglesia, puedo imaginarme un arquitecto que puede tardar años construyendo un edificio, pero una explosión puede destruirlo en segundos. Y usted ve lo que pasó en Venezuela. Son edificios grandes que me imagino cuánto tiempo duraron armándolos. Aunque pues los armaron mal, pero bueno, los armaron. Y en un momento todo se fue a tierra. Así ocurre con la lengua. Años edificando una familia, 5 minutos de ira y todo quedó destruido. Por eso las palabras son como rodillos. Cada conversación está construyendo una casa o un cementerio. Por eso, antes de hablar debemos preguntarnos: ¿esto edificará? ¿Traerá esperanza? ¿Acercará a Cristo? ¿O solamente descargará mi enojo? Por eso mi consejo en esta hora es: no uses palabras, no uses la lengua para destruir a aquellos por lo cual has orado. Porque es que lo que edificamos con amor no debemos destruirlo con una sola palabra. Y como tercero y último punto, amada iglesia, nuestras palabras pueden activar fe o miedo. Ahí en Marcos 11:23, cualquiera que dijere a este monte, aquí habla de una declaración. Cualquiera que dijere a este monte. Por eso Jesús enseñó que la fe también se expresa hablando, no solamente creyendo. La boca confirma aquello que el corazón cree. Una cosa que he aprendido, amada iglesia, es que la palabra se hace efectiva y tiene mucho poder cuando yo la hablo en alta voz. Vemos que la historia de David llegó frente a Goliat,
Mientras todos hablaban derrota, David, ¿qué hizo? Habló victoria. Goliat decía, te mataré. Pero David respondió, dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. Él profetizó. ¿Qué es lo que debemos hacer? Profetizar en nuestra vida. En vez de declarar derrota, debemos declarar vida. Debemos declarar que esa situación que estamos pasando es una situación que tiene una fecha de vencimiento. Porque lo que estamos viviendo hoy, mañana daremos testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. Por eso también, a través de nuestro testimonio, muchas personas son restauradas y levantadas. Por eso hago una ilustración, como dos agricultores que reciben la misma tierra. Uno dice, no servirá. El otro dice, la trabajaré hasta verla producir. Los dos enfrentan el mismo terreno, pero uno persevera mientras el otro abandona. Por eso las palabras reflejan la actitud con la que enfrentamos la realidad. Así que las palabras son como un timón en un barco. Son pequeñas, pero cambian completamente el destino. Así lo dice en Santiago 3. Por eso, amada iglesia, debemos declarar la palabra que Dios colocó sobre nuestra vida. No podemos negar los problemas, amada iglesia, pero tampoco debemos permitir que los problemas sean una voz que escuchas. Debemos hablar vida, hablar esperanza, hablar promesas bíblicas. Y yo sé que Dios te ha hecho una promesa y Él la cumplirá, porque Él no miente. Aunque muchos dicen que la palabra de Dios se contradice, es una arma del enemigo para que nosotros no la leamos. Pero tiene mucha concordancia, muchísima. Por eso debemos hablar esas promesas bíblicas que Dios nos ha dado, pero no hablarlas por hablarlas, debemos hablarlas con fe. Por eso la fe encuentra una voz cuando la palabra de Dios gobierna nuestra boca. Por eso la Escritura nos enseña que las palabras tienen poder. Por eso debemos siempre hablar con fe. Y cuando nosotros hablamos con fe, hablamos el idioma de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, sin embargo, Dios nos llama a usar la lengua de acuerdo con su verdad. Nuestras palabras revelan la condición de nuestro corazón. Influye en quienes nos rodean y tienen consecuencias morales y relacionales. Cuando hablamos conforme a la palabra, honramos al Señor y fortalecemos nuestra fe. Cuando hablamos con mentira, murmuración, maldición, ¿qué pasa? Desobedecemos inmediatamente su voluntad. Y les puedo hacer un resumen cronológico, pero ya está tardecito. Pero eso lo podemos hablar después. Por eso en esta mañana vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar y a pedirle al Señor perdón por palabras que quizás nosotros hemos dicho a nuestras generaciones y hoy están pagando las consecuencias de esas oraciones. Porque a pesar de que tengamos problemas con nuestros hijos, no son ex hijos, siguen siendo nuestros hijos. Sí hay ex esposo, ex esposa, sí hay, pero no hay ex hijos, no hay ex papás, ex mamás, ex hermanos. Que usted ve allá un hermano suyo y dice, ese que va allá era mi hermano. Ese que va allá era mi esposo. Eso sí lo podemos decir, o esposa. Pero no hay ex hijo, ni papá, ni hermanos. Por eso quizás nunca has disparado un arma, pero tal vez has herido a alguien con tu lengua. Quizás nunca has levantado la mano contra una persona, pero tus palabras dejaron marcado por años. También es imposible que hayas hablado derrota sobre tu propia vida. O quizás posiblemente sí,
ese no puedo, nunca cambiaré, mi familia no tiene esperanza, Dios ya no hará nada conmigo. O hay veces decimos, es que yo soy así, y no nos sometemos a un cambio con el Señor. Por eso en esta mañana vamos a orar ahora sí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a corregir nuestro vocabulario. Ayúdanos, Señor, a decir palabras con ánimo, con paz, con esperanza, con edificación, Señor. Que podamos decir, Señor, palabras de bendición y no de maldición. Que podamos bendecir a nuestros hijos, levantar toda palabra que hayamos puesto sobre ellos, sobre ellas, sobre aquel amigo, sobre aquella amiga, sobre aquel hermano, sobre mi papá, sobre mi mamá. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Queremos ser esas personas renovadas por ti, Señor. Que esas palabras de murmuración, de incredulidad que hayamos dicho, de crítica, de mentira o de maldición, hoy las declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Y podemos declarar en esta hora que esas palabras no tienen poder. Salieron de mi boca, pero hoy les quito todo poder en el nombre de Jesús. Y hoy declaro esas palabras, las convierto en bendición para mis hijos, para mi familia, para mis hermanos, para mi papá, mi mamá, para mi esposo, mi esposa, como quien corresponda. Por eso en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas una corrección y nos confrontas que debemos hablar palabras correctas, no a la ligera, no hablar y después pensar, sino pensar, Señor, ayúdanos, que hay veces se nos salen esas palabras sin pensar y cuando ya las lanzamos caemos en cuenta que definitivamente pasó algo. Por eso en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.